Muy bien, hasta acá hemos visto que las magnitudes físicas, según su naturaleza, se clasifican en escalares y vectoriales. Y para desarrollar y trabajar con las magnitudes físicas vectoriales, vamos a conocer un elemento matemático nuevo llamado vector. Este vector tiene dos elementos, un módulo, es decir, un valor, y una dirección. Pero para poder trabajar con propiedad, debemos desarrollar situaciones diversas matemáticas que me ayuden a encontrar ese módulo y esa dirección. Entonces, en los siguientes capítulos que vamos a desarrollar la matemática necesaria para luego poder trabajar con comodidad los vectores. Bien, vamos a comenzar con la parte más sencilla. Acá tenemos 4 triángulos rectángulos, y es rectángulo porque aquí tenemos un ángulo de 90 grados a pesar que no se está indicando. Entonces tenemos una horizontal y tenemos una vertical. Si nosotros deseamos conocer los elementos que pertenecen a este triángulo rectángulo, tenemos los catetos y la hipotenusa, como ustedes ya deben de saber. De una manera natural, lo que deberíamos de hacer es medir. Agarramos una regla, medimos el cateto vertical, podemos medir el cateto horizontal y por lo tanto podemos medir la hipotenusa. Y con respecto a los ángulos, que no sea el de 90 grados, para eso podemos usar un transportador. Esta sería la manera directa, una medición directa de los elementos de un triángulo rectángulo. Sin embargo, hay situaciones matemáticas que me pueden ayudar a desarrollar esto con mayor facilidad. La relación más sencilla es el teorema de Pitágoras, pero observa la fórmula. La fórmula me relaciona los catetos, vertical y horizontal en este caso, con respecto a la hipotenusa. Ya sabemos que hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar a través de Pitágoras? Vamos a relacionar los lados de un triángulo rectángulo. Veamos un ejemplo sencillo. A ver, acá tengo un poste cuya altura me están pidiendo calcular. Y me dan los siguientes datos. Una distancia horizontal de 16 metros. Y acá tenemos una distancia de 20 metros. Y me piden a partir de los datos brindados allá la altura h. Bien, aquí podremos desarrollar este problema. Es decir, calcular la altura h utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque lo que tengo aquí, la relación, son de los lados sin incluir los ángulos de por medio. Bien, reemplazamos, decimos 16 al cuadrado es más h al cuadrado, que sería mi incógnita, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Recuerda que nosotros podemos hacer uso de la calculadora para realizar estas operaciones. 20 al cuadrado, este 16 al cuadrado pasa a restar y a ese resultado le vamos a sacar la raíz cuadrada. ¿Qué es lo que obtenemos finalmente? Una altura de 12 metros. Te pediría que tú verifiques las operaciones necesarias para llegar a la respuesta indicada. Otro ejercicio sencillo. Por ejemplo, me dan la altura del árbol, 15 metros, me dan la distancia horizontal de 20 metros y me están pidiendo calcular esta distancia de aquí. Inmediatamente puedo observar que nuevamente me están pidiendo relacionar los lados de un triángulo. Y para eso, nuevamente podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Bien, aquí la distancia horizontal de 20 al cuadrado, la distancia vertical de 15 elevado al cuadrado y es igual en este caso a mi incógnita elevado al cuadrado. Reemplazamos, operamos esto mediante nuestra calculadora, 15 al cuadrado más 20 al cuadrado, y al resultado le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos una respuesta de 25 metros. Nuevamente te invito a que tú realices las operaciones y llegues a la respuesta que acá estamos llegando. Muy bien, acá tenemos un ejercicio un poco más complejo. Me dan dos triángulos rectángulos y me piden hallar el cateto vertical del triángulo que está en la parte inferior. Bien, para esto vamos a designar un triángulo 1 y un triángulo 2. Del triángulo 1 vamos a hallar este lado, que para el triángulo 1 sería un cateto. Sin embargo, este lado de aquí, que para el triángulo 1 es un cateto, para el triángulo 2 es una hipotenusa. Y para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, porque seguimos relacionando los lados de un triángulo sin tomar en cuenta el ángulo. Vamos a llamarle I. Este I, vuelvo a repetir, cateto para el triángulo 1, hipotenusa para el triángulo 2. Triángulo 1. Vamos a reemplazar los valores. Acá tenemos I al cuadrado más 8 al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Nuevamente, recuerda que puedes hacer las operaciones mediante tu calculadora. Tenemos acá 100, que
que le resta 64 y a ese resultado le sacas la raíz cuadrada y nos da un valor de 6. Entonces tenemos que este valor de aquí es 6. Ahora trabajamos Pitágoras en el triángulo 2. Recuerda que él nos ha salido el valor de 6, así que decimos cateto cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa, que vale 6 elevado al cuadrado. Te pido que practiques estas operaciones, por favor, en tu calculadora, y finalmente la respuesta que nos debe salir en este ejercicio es el valor de 3.